Hola y bienvenidos a Sonoteca, el podcast donde exploramos los ecos de la historia en los lugares más inesperados. Hoy viajamos a un rincón muy especial de Aragón, en la provincia de Teruel. Imaginen un valle fértil, un corredor natural tallado por un río a lo largo de milenios. Un camino que ha servido de puente entre la meseta castellana y el valle del Ebro. Justo ahí, a orillas del río que le da la vida y el nombre, se encuentra nuestro destino, San Martín del Río. Pero ojo, un pequeño apunte antes de seguir, que es importante para no perdernos en el mapa. Si buscan este lugar, asegúrense de que el código postal es el 44390 en la comarca del Jiloca, Pante. Lo digo porque existe otro pueblo, Martín del Río, en las cuencas mineras, y aunque suenen parecido, son dos historias completamente distintas. Aclarado esto, volvemos a nuestro San Martín del Río, un lugar que es mucho más que un punto en el mapa. Es un microcosmos que encierra una historia fascinante, un patrimonio que te deja sin aliento y al mismo tiempo el reflejo de una realidad que afecta a gran parte del interior de España, la llamada España vaciada. Aquí la grandeza de la historia choca de frente con los desafíos del presente. Es una historia de resiliencia, de memoria grabada en la piedra y en las tradiciones, y de una lucha constante por encontrar un futuro. Así que acompáñenme en este viaje a orillas del Jiloca para descubrir el alma de San Martín del Río. Para entender de verdad un lugar como este, primero hay que entender la tierra que pisa. La geografía no es solo un decorado, es el escenario que moldea el carácter de sus gentes y el curso de su historia. El pueblo se asienta en la llanura que ha ido formando el río, a unos 780 metros de altitud. Pero si levantas la vista, el terreno se encrespa, se vuelve más irregular y se eleva hasta casi los 1100 metros en algunas zonas. Es un paisaje de contrastes, surcado por barrancos que nos recuerdan que estamos en las estribaciones del sistema ibérico. Y en el centro de todo, el protagonista indiscutible. El río. Este río no es solo agua que pasa, es la arteria vital de la comarca. Históricamente, sus aguas han sido la clave de todo. Gracias a un ingenioso sistema de acequias que se ha mantenido durante siglos, regaba una vega fértil, un verdadero oasis de huertas y cultivos que destacaba frente a la aridez de las tierras de secano de alrededor. El ecosistema que crea el río es un tesoro en sí mismo. Las riberas están pobladas por choperas, pero no son choperas cualquiera. Aquí encontramos los famosos chopos cabeceros, unos álamos que han sido podados de una forma muy particular durante generaciones. Esta práctica tradicional, llamada trasmocho, no solo daba madera sin matar el árbol, sino que ha creado un paisaje cultural único, de un valor ecológico y visual extraordinario. Y si viajas entre Luco de Jiloca y San Martín del Río en primavera, el espectáculo es aún mayor, porque a los chopos se les unen los cerezos y los almendros en flor. Este valle del Jiloca siempre fue un corredor de vida, un lugar que facilitó los asentamientos humanos, la agricultura, el comercio. Pero, como una cruel paradoja, esa misma condición de vía de comunicación se convirtió en su sentencia durante el siglo XX. La carretera nacional 234, que corta el municipio, y la antigua vía del Ferrocarril Central de Aragón se convirtieron en las rutas de ida, sin vuelta, del éxodo rural. Las mismas infraestructuras que habían nutrido al pueblo durante siglos facilitaron su vaciamiento. Familias enteras las usaron para emigrar, buscando un futuro en los centros industriales de Zaragoza, de Barcelona o de Valencia. Hoy, sin embargo, la historia parece querer dar una nueva oportunidad a ese viejo trazado ferroviario. La vía del tren, que un día se llevó a sus gentes, se ha reconvertido en el camino natural Vía Verde de Jiloca. Es un símbolo poderosísimo de cómo cambian los tiempos. Una arteria de migración transformada en un recurso para el ocio, para el turismo, para volver a valorar el entorno. Es una nueva forma más sostenible y contemplativa de relacionarse con esa geografía que lo define todo. ¿Y qué decir del clima? Es el típico clima mediterráneo continentalizado.
Esto se traduce en inviernos fríos y secos y veranos suaves, con unas noches frescas que son un imán para muchos visitantes que huyen del calor asfixiante de las ciudades. Pero el paisaje que vemos hoy no es el original. Si pudiéramos viajar en el tiempo, al siglo XVII, por ejemplo, nos encontraríamos un lugar muy diferente, cubierto de bosques de encinas, pinos y robles. La necesidad de tierras para el cultivo y de madera para la construcción y el fuego llevó a una deforestación casi total. Fue una transformación radical del medio. No fue hasta la década de 1950, después de los excesos cometidos durante más de un siglo, cuando se empezó a intentar revertir la situación. Se hicieron repoblaciones, sobre todo con pinos, para frenar la erosión y recuperar algo de aquella cubierta forestal perdida. Esta secuencia de deforestación y posterior repoblación nos cuenta una larga y compleja historia de interacción entre el ser humano y su entorno, una historia de explotación intensiva y, finalmente, de una conciencia tardía sobre la necesidad de cuidar y restaurar. La historia de un lugar no es solo la de sus paisajes, sino, sobre todo, la de sus gentes. Y la de San Martín del Río es la crónica de una comunidad que supo forjarse un carácter propio en un territorio a menudo difícil. El nacimiento oficial del pueblo, como entidad con nombre y apellidos, lo podemos fechar en el año 1248. Fue entonces cuando el rey Jaime I de Aragón le concedió un privilegio muy importante, el de separarse de la jurisdicción de la poderosa ciudad de Daroca, de la que había dependido hasta entonces. A partir de ese momento, pasó a formar parte de algo llamado la Sesma del Campo de Gallocanta. Esto de las sesmas era una de las divisiones administrativas de la Comunidad de Aldeas de Daroca, una organización supramunicipal que es un ejemplo fascinante de autogobierno rural en la Corona de Aragón y que duró nada menos que hasta 1838. Pero si hay algo que define la estructura social de San Martín durante la Edad Moderna, es la increíble presencia de familias de infanzones. Los infanzones eran el escalón más bajo de la nobleza aragonesa, pero no por ello menos importantes. Gracias a un trabajo genealógico impresionante, hoy conocemos la historia de estos linajes, que fueron los que cortaban el bacalao en el pueblo durante siglos. Apellidos como Bernabé, que se extendió por toda la comarca, o Gogoratachea, que nos habla de un origen vasco, o los Fernández de Álava, con raíces profundas en la región Pontó, y junto a ellos otros como los Cunchillos, los Navarro de Orderiz, los Julián, los Marco, los Domingo, los Badules. La lista es larga. Estas familias no vivían aisladas. Estaban conectadas por una densa red de matrimonios entre ellas, lo que no hacía más que consolidar su poder y su influencia generación tras generación. Y su estatus no era algo abstracto, era algo que se veía, que se palpaba en las calles. Aún hoy, si paseas por el pueblo, te encuentras con la prueba. En las fachadas de muchas casonas, allí siguen, desafiando al tiempo, los escudos de armas de estas familias labrados en piedra. Cada escudo es una pieza de un puzzle, un testimonio que conecta la arquitectura que vemos con la jerarquía social que existió. Es como leer la historia de sus antiguos habitantes directamente en los muros de sus casas. Claro que toda esta historia de linajes y poder se enmarca en una trayectoria demográfica que es, para qué negarlo, dramática. Es la historia de un auge y un posterior abismo. San Martín del Río alcanzó su máximo de población a mediados del siglo XIX. Tenemos una fuente increíble para saberlo, el famoso Diccionario de Pascual Madoz, que en aquella época le atribuía, atención, 910 habitantes, casi 1000 personas, 1000 personas. Un siglo antes, en 1792, ya se contaban 250 vecinos, que eran las cabezas de familia, lo que ya nos habla de una población muy considerable. Sin embargo, el siglo XX fue testigo de un colapso. Aunque la población aguantó más o menos estable en las primeras décadas, moviéndose entre los 800 y los 1000 habitantes hasta 1940,
La segunda mitad del siglo fue, sencillamente, devastadora. El éxodo rural se llevó a la gente a raudales. Para que nos hagamos una idea de la sangría, en 1991 la población se había desplomado a tan solo 140 habitantes. 140. Los datos más recientes nos muestran una estabilización, pero en unos niveles críticamente bajos. En 2012 eran 191, en 2022 132. Y las cifras más actuales, de 2024, rondan los 135, 136 habitantes. El perfil actual es el que todos podemos imaginar. Un envejecimiento muy acusado y una natalidad prácticamente inexistente. Es el retrato robot de gran parte de la provincia de Teruel y de esa España interior que lucha por no desaparecer. Y, sin embargo, a pesar de este golpe demográfico, o quizás precisamente por ello, el legado que atesora este pequeño pueblo es de una riqueza y una densidad que te dejan absolutamente asombrado. Su patrimonio arquitectónico y artístico es la prueba viviente de su esplendoroso pasado, y la joya de la corona, el epicentro monumental de San Martín del Río, es sin ninguna duda su iglesia parroquial, dedicada a San Martín de Tours. No es una iglesia cualquiera. Está declarada bien de interés cultural, que es la máxima protección que puede tener un monumento. Y cuando lo ves, entiendes por qué. Es como un libro de historia del arte hecho edificio. Su construcción principal se llevó a cabo en estilo gótico tardío, entre 1576 y 1592. Pero apenas terminada, empezaron las reformas y añadidos. Hacia el 1600, elevaron el tejado y le añadieron esa maravillosa galería de arquillos de ladrillo, tan aragonesa, y construyeron la base de la torre mudéjar. Más tarde, ya en el siglo XVIII, el edificio se vistió de barroco. Le hicieron la fachada actual y llenaron el interior de una profusa decoración de estucos. El resultado es una mezcla de estilos que sorprendentemente funciona a la perfección. La estructura es la típica del gótico renacentista aragonés, con una sola nave, capillas entre los contrafuertes y esas espectaculares bóvedas de crucería estrellada. Sobre esa base se levanta la imponente torre de ladrillo, que es una de las obras más importantes del mudéjar tardío de Teruel, y luego por dentro y por fuera la envuelve la teatralidad del barroco y el rocó. Y si el exterior impresiona, lo que guarda dentro es un verdadero tesoro. Para empezar, tiene un órgano histórico de una calidad excepcional. Los expertos dicen que es comparable a los famosísimos órganos de Villarquemado o de Cariñena, lo que lo convierte en una pieza clave del patrimonio organístico de Aragón. Luego está el retablo mayor, una obra renacentista espectacular que se encargó en 1613 a un escultor de mucho prestigio en Zaragoza, Juan Miguel Orliens. Y hay más, algo realmente singular, una escenografía para el monumento de Semana Santa, que es un gran telón pintado con un gusto neogótico, fechado en 1881. Este telón se sigue instalando cada año durante la Semana Santa y es una pieza de arte litúrgico del siglo XIX de un valor etnográfico y cultural incalculable. Pero aquí volvemos a la gran tensión, a la paradoja de San Martín del Río. Tener este patrimonio monumental de esta escala y esta calidad es un orgullo, pero su conservación es un desafío gigantesco para una comunidad de poco más de 100 personas. El propio campanario ha sido señalado como uno de los que necesitan una actuación urgente por parte de las administraciones. Y esto nos muestra una realidad muy cruda. El patrimonio es un activo turístico, una fuente de identidad, pero su mantenimiento supera con creces la capacidad de la gente del pueblo. Se convierte en una responsabilidad compartida y a veces en una carga. La supervivencia de este legado depende cada vez más del apoyo externo, y eso nos recuerda lo frágil que es la cultura en los territorios despoblados. Pero la fe y el arte en San Martín del Río no se acaban en la iglesia parroquial. Repartidos por el pueblo y sus alrededores, encontramos otros hitos que marcan el paisaje espiritual. La ermita de la Virgen del Buen Reposo,
un templo barroco del siglo XVIII, pero su mayor tesoro es la imagen que le da nombre. Una talla de la Virgen con el niño de estilo románico, que los especialistas datan entre los siglos XII y XIII. Tener una pieza de esta antigüedad y esta calidad en un entorno rural es algo absolutamente excepcional. También encontramos la ermita de San Francisco, del siglo XVII, que hoy sirve para guardar los pasos que procesionan en Semana Santa. Y luego están los peirones. San Martín del Río conserva 3 de estos humilladeros tan característicos de Aragón. Son pilares de ladrillo o piedra que se levantaban en las entradas de los pueblos o en los cruces de caminos. Tenían una doble función. Por un lado, santificar el lugar y por otro, servir como hitos, como señales. Se conserva el de la Virgen del Pilar, el del Santo Cristo y el de San Antón, cada uno con sus imágenes y asociado a sus propios rituales, como procesiones o el encendido de hogueras. Y por supuesto, el patrimonio civil también tiene su peso. El ayuntamiento es un edificio sobrio del siglo XVIII. Las casonas de las familias infanzonas, con sus escudos en la fachada, que ya hemos mencionado. Y un lugar muy especial, el Museo del Vino El Trasiego. Está ubicado en una antigua bodega particular y fue una iniciativa de un vecino, Jesús Marco Lucía, para que no se perdiera la memoria de la actividad que fue el motor económico del pueblo durante tanto tiempo. Allí se pueden ver las herramientas, los aperos y las enormes cubas donde fermentaba el vino, un pequeño gran museo que nos habla de la vida cotidiana no hace tanto tiempo. Pero si la piedra nos habla del pasado, el alma de San Martín del Río, su pulso vital, reside en su patrimonio material, en sus fiestas, en su comida y, por encima de todo, en una tradición única que es un auténtico tesoro etnográfico vivo. Hablamos de la ronda. La ronda es, sin duda, la manifestación cultural más valiosa y distintiva del pueblo. Tenemos documentos que nos dicen que ya existía al menos a mediados del siglo XIX. En su origen, era un complejo ritual de cortejo. Los mozos del pueblo salían a rondar, es decir, a cantar coplas muy específicas debajo de las ventanas de las mozas solteras. Esta costumbre, que existía en muchos sitios, adquirió en San Martín un estilo de canto y un repertorio tan singulares que la hacen única en toda España. Y no es algo que ocurra un solo día al año. La ronda marca una parte importante del calendario festivo. Está la ronda de Santiago sobre el 25 de julio. Luego, las rondas a las mozas, que se celebran durante las 3 noches previas a las fiestas patronales de agosto. Y una última ronda el día 15 de agosto, el Día de la Virgen, que recorre el pueblo por la mañana. El sonido de la ronda es inconfundible, con sus instrumentos de cuerda, de viento, de percusión, y su repertorio de coplas, que se ha transmitido de padres a hijos, de abuelos a nietos, es de una riqueza literaria y musical enorme. Hay versos que hablan del amor, de la vida del pueblo, de picaresca, a veces con recados para las autoridades locales. La importancia de esta tradición es tal que ha sido estudiada por folcloristas de prestigio como José Luis Melero y documentada en vídeo por el gran etnógrafo Eugenio Monesma. Eso nos da una idea de su valor como patrimonio cultural aragonés. Que la ronda siga viva hoy es casi un milagro, un acto de una resiliencia cultural asombrosa. Pero su significado ha cambiado por completo. Aquella función original de cortejo ha quedado obsoleta. El cambio demográfico ha sido tan brutal que el contexto social para el que nació simplemente ya no existe. No hay apenas mozos y mozas a los que rondar, así que la tradición ha evolucionado. Ha pasado de ser un mecanismo social vivo a ser una representación cultural consciente, un acto deliberado de la gente del pueblo para afirmar su identidad. Su continuidad ya no depende de la dinámica social, sino de la voluntad y el esfuerzo de los que se quedaron, y sobre todo de los que se fueron, pero vuelven cada año para mantenerla viva. En este sentido, la ronda es como un termómetro muy sensible de la salud cultural del pueblo.
Que persista es un triunfo de la memoria colectiva. Pero su fragilidad nos recuerda constantemente la amenaza que la despoblación supone para estas tradiciones tan valiosas. Por supuesto, el ciclo festivo es el esqueleto de la vida comunitaria. Las fiestas son los grandes momentos de reencuentro, cuando el pueblo multiplica su población con la llegada de los hijos, los nietos y los amigos de los que un día tuvieron que marcharse. Las fiestas mayores son del 15 al 20 de agosto, en honor a la Asunción y a San Roque. Y la Semana Santa es otro de los momentos cumbre del año. Además de las procesiones y los actos religiosos, en los últimos años se ha montado un programa de actividades culturales y lúdicas muy potente, con cenas populares, torneos, talleres para niños, música. Es la prueba de cómo una comunidad puede adaptar sus tradiciones para hacerlas atractivas para todos. Y claro, un viaje no está completo si no hablamos de los sabores del lugar. La gastronomía de San Martín del Río se enmarca en la rica tradición culinaria de la comarca del Jiloca y de Teruel. Si históricamente el vino fue el producto estrella, hoy la comarca es famosa por las cerezas del Jiloca y sobre todo por el azafrán. El cultivo de esta especia, el oro rojo, tuvo un gran declive, pero se ha recuperado con mucha fuerza. Y en la mesa, por supuesto, no pueden faltar los grandes emblemas de Teruel. El jamón de Teruel, con denominación de origen, cuyos secaderos más importantes están en la vecina Calamocha. El ternasco de Aragón. Los productos de la matanza del cerdo, como las magras con tomate o el lomo, y la longaniza conservados en aceite. Y platos de cuchara de toda la vida, como las migas de pastor. Don continúa desde artesaneras cristiano consternal poco y el pastor. Y llegamos al presente, al siglo XXI. ¿Qué le depara el futuro a un lugar como San Martín del Río? El reto es enorme. Pasa por redefinir su papel económico y social. La economía tradicional, basada en la viticultura, ya es historia, es memoria de museo. Hoy, la agricultura se centra en el cereal, los almendros y los cerezos, en línea con el resto de la comarca. Pero la verdadera esperanza, la gran apuesta de futuro, está en su capacidad para convertirse en un destino turístico de calidad. Y activos, desde luego, no le faltan. Su ubicación es un privilegio. El pueblo forma parte de dos rutas de gran recorrido que cada vez tienen más tirón. Por un lado, el Camino del Cid, ese gran itinerario cultural que sigue las huellas del caballero castellano. San Martín está en un tramo conocido como las Tres Taifas y muy cerca del Anillo de Gallocanta, lo que lo hace un punto de paso perfecto para senderistas y cicloturistas. Y por otro lado está la Vía Verde de Jiloca, la del antiguo ferrocarril, que ofrece una ruta llana y accesible para todo el mundo, ideal para el turismo familiar. Además, su localización es perfecta para usarlo como base y explorar otros lugares fascinantes de la región. Estás a 10 minutos en coche de la impresionante ciudad medieval de Daroca, a poco más de media hora de la laguna de Gallocanta, uno de los humedales más importantes de Europa y un paraíso para los amantes de las aves, y a 20 minutos de Calamocha, la capital comarcal. Así que, al final de este recorrido, ¿con qué nos quedamos? San Martín del Río se nos revela como un lugar de una densidad histórica abrumadora. Un sitio donde puedes leer las capas del tiempo en sus calles, en sus piedras y en sus tradiciones. Pero el análisis nos deja con esa tensión fundamental que lo define todo. El brutal contraste entre un pasado monumental y un presente demográficamente muy frágil. La comunidad de San Martín del Río custodia un patrimonio que desborda por completo los recursos de una población tan pequeña. Su futuro depende, de forma crítica, de su habilidad para convertir todo ese legado en un motor de desarrollo. Un desarrollo basado en un turismo que aprecie la cultura, la historia y la naturaleza. La historia de San Martín del Río es, en el fondo, la historia de cientos de pueblos del interior de España. No es solo una crónica de despoblación, es también una lección increíble de resiliencia, de orgullo
y de un esfuerzo tenaz por mantener viva una identidad única frente a todos los desafíos. Preservar lugares como este no es solo un asunto local, es una responsabilidad de todos, porque en su supervivencia nos jugamos una parte fundamental de la riqueza y la diversidad cultural de todo un país.